Bajo las luces implacables de la megatienda en Naucalpan, Elena Valencia apretaba con fuerza su gastada cartera entre sus manos temblorosas. Apenas a sus 27 años, cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros, una responsabilidad que en la mayoría de los casos se sentía como una montaña imposible de escalar. Su hija Dalia necesitaba una fórmula especial, una leche de continuación que Elena apenas podía costear. Cuando el cajero anunció el precio total, el corazón de Elena se hundió en un abismo de desesperación. «Lo siento», murmuró con la voz rota. «Tengo que dejar esto». Con lágrimas quemándole los ojos, deslizó la lata de fórmula de vuelta por el mostrador, susurrando una disculpa que ninguna madre debería verse obligada a pronunciar jamás. Detrás de ella, la impaciencia llenaba el aire, un murmullo de suspiros y pies que golpeaban el suelo con fastidio. Pero lo que Elena no sabía era que un extraño estaba observando. Un hombre cuya siguiente decisión cambiaría no solo su noche, sino el curso de toda su vida. Una simple lata de fórmula se interponía entre la promesa de una madre y una derrota absoluta. Elena conocía el precio hasta el último centavo antes de que el cajero siquiera lo escaneara. Pero conocer el costo y aceptar la realidad eran dos batallas muy diferentes, y hoy estaba perdiendo ambas. Las luces fluorescentes de la megatienda zumbaban con una canción monótona y grave. Era la melodía de la indiferencia, un sonido que llenaba el vasto espacio, pero no ofrecía consuelo alguno. Para Elena, era la banda sonora de su creciente pánico. A los 27 años, a menudo sentía que todo el peso del mundo se había asentado sobre sus hombros, una carga que era pesada y solo suya. Su hija Dalia tenía casi 1 año de edad. Era un pequeño milagro perfecto, con una nariz de botón y ojos del color de un cielo de verano. Dalia era la única luz inquebrantable en la vida de Elena. La razón de cada sacrificio, de cada hora larga de trabajo, de cada oración silenciosa. Pero hoy incluso el pensamiento de la sonrisa de Dalia no podía atravesar la espesa niebla de sus circunstancias. Elena estaba en la fila de pago, su carrito de compras desgastado contenía las necesidades absolutas. Había una barra de pan de la marca de la tienda, un pequeño recipiente de avena, una bolsa de verduras congeladas y 2 frascos de comida para bebé. Y luego estaba la fórmula. Era una lata azul grande de una marca hipoalergénica específica. El doctor había insistido en ella. Dalia tenía un sistema digestivo sensible y las fórmulas más baratas la dejaban llorando de dolor durante horas. La lata se sentía como un lujo, un capricho con el que luchaba cada semana. Elena se había prometido a sí misma que siempre haría que funcionara. Comería menos, trabajaría más. Haría lo que fuera necesario para proporcionar este pequeño y esencial consuelo para su niña. El cajero, un joven con una expresión aburrida y una etiqueta con el nombre de Kevin, comenzó a escanear sus artículos. «Bip el pan», «Bip la avena», «Bip las verduras». Con cada sonido los números en la pequeña pantalla subían cada vez más alto. Las manos de Elena, apretando el mango del carrito, se humedecieron. Apretó el cuero fino y agrietado de su cartera en el bolsillo de su abrigo. Había sido de su bisabuelo, un hombre que había luchado en una guerra que la mayoría de la gente había olvidado. Dentro unos pocos billetes arrugados y un pequeño puñado de monedas era todo lo que tenía para llegar hasta su próximo pago. «¿Eso será todo por hoy?», preguntó Kevin con voz plana. Elena asintió con la garganta repentinamente cerrada. Él agarró la lata de fórmula. El escáner emitió un pitido más fuerte esta vez. Más definitivo. «Eso será 314 pesos con 42 centavos», anunció. El aliento de Elena se detuvo en su pecho. Había contado su dinero 3 veces antes de salir de su pequeño apartamento. Sabía en el fondo de su corazón que le faltaba dinero. Había estado esperando una oferta, un cupón, que había olvidado algún pequeño milagro.
Pero los milagros se sentían como cosas para otras personas, para vidas muy diferentes a la suya. La vergüenza caliente y aguda la invadió. Las personas detrás de ella se movían sus carritos traqueteando con un ritmo impaciente. Yo lo siento. Balbuceó las palabras apenas audibles. Tengo que devolver algo. La expresión de Kevin no cambió. Simplemente esperó con la mano flotando sobre el teclado. Esta era solo otra parte de su trabajo. Veía esto suceder todos los días. La disculpa silenciosa, las manos torpes, los ojos evitados. Era una escena tan antigua como la invención de la caja registradora. Con una mano que temblaba, Elena se adelantó. Colocó sus dedos sobre el metal frío de la lata de fórmula. Se sentía increíblemente pesada, como si estuviera llena de plomo en lugar de polvo. Su corazón le dolía con un dolor físico, un agudo pinchazo de fracaso que le robaba el aliento. En ese pequeño momento ordinario, bajo las luces duras e indiferentes de la megatienda, Elena se sentía como la peor madre del mundo. Estaba fallándole a su hija. Esta, dijo ella, con la voz quebrándose mientras empujaba la lata hacia el cajero. Necesito devolver esta. Se negó a mirarlo. No podía soportar ver el destello de lástima que podría estar en sus ojos. Manipuló su cartera a sus dedos, sintiéndose torpes y extraños. Podía sentir las miradas de los otros compradores, una ola de juicio silencioso que le hacía desear que el piso de linóleo pulido se abriera y la tragara. A unos pocos metros de distancia, fingiendo examinar una exhibición de jugos orgánicos, estaba Javier Carvajal. Para cualquiera que echara un vistazo en su dirección, era solo un hombre con un abrigo gris sencillo, pero bien hecho. Tenía finales de los 30 años, con ojos pensativos y un aire tranquilo de autoridad. Pero Javier era mucho más que eso. Era un titán de la industria tecnológica, un multimillonario, cuyas innovaciones estaban en hogares y oficinas de todo el mundo. Su rostro aparecía ocasionalmente en revistas financieras, aunque odiaba la publicidad y hacía todo lo posible por evitarla. Agarrada de su mano estaba su hija de 5 años, Sofía. Era una niña pequeña con los ojos serios de su padre y una cabeza de rizos castaños. Sofía era el centro del universo de Javier. Era el ancla que lo mantenía conectado a tierra en una vida que a menudo estaba llena de una riqueza inimaginable y una profunda y aplastante soledad. Estaban en la tienda por una razón simple, casi tonta. Sofía había decidido que solo una marca específica de jugo de manzana orgánico serviría, y esa marca solo se vendía en la mega tienda. El asistente personal de Javier podría haber hecho que enviaran un camión lleno del jugo a su casa con un solo mensaje de texto. Pero Sofía lo había mirado con sus grandes ojos suplicantes y dijo: «Quiero ir contigo, papá». Y Javier, un hombre que construía imperios pero era impotente contra los deseos de su hija, había aceptado de inmediato. Había estado observando a Elena durante unos minutos. Era un observador silencioso de su lucha silenciosa y desesperada. Notó la forma en que sus manos temblaban mientras apretaba su cartera. Vio el destello de vergüenza que cruzó su rostro cuando se anunció el total. Había visto la pobreza, por supuesto. Donaba millones a organizaciones benéficas que trabajaban para combatirla. Se sentaba en consejos y asistía a recaudaciones de fondos. Pero siempre era un concepto abstracto, un problema que debía resolverse con datos y dólares. Nunca la había visto tan de cerca. Nunca había sido testigo de su realidad cruda personal y desgarradora. Vio cómo ella deslizaba la lata de fórmula por el mostrador, y en ese momento, algo muy dentro de su pecho, una parte de su corazón, que pensó que se había quedado inactiva hace mucho tiempo, se agitó con un sentimiento que no pudo identificar de inmediato. Era más que solo lástima. Era un dolor extraño y poderoso de compasión. Papá, susurró Sofía tirando de su abrigo.
¿Por qué esa señora se ve tan triste? Javier miró hacia el rostro inocente y cuestionador de su hija. ¿Cómo podría explicarle la dura injusticia del mundo a una niña que nunca había necesitado nada? ¿Cómo podría explicar que algunas madres tenían que elegir entre alimentarse a sí mismas y comprar la comida adecuada para sus bebés? Ella solo está teniendo un día difícil. Cariño, dijo con voz suave y baja. Observó cómo Elena pagaba por sus pocos artículos. Sus hombros estaban caídos como si llevara un gran peso. Tomó su única bolsa de plástico con la cabeza baja y caminó hacia la salida. Se movía como un fantasma, una sombra tratando de ser invisible en un mundo que ya la había pasado por alto. Y en ese momento, Javier Carvajal, un hombre que podía comprar cualquier cosa que deseara, tomó una decisión. No iba a dejar que esta mujer, esta extraña, desapareciera en la noche. No iba a permitir que llevara esa carga sola. No sabía exactamente por qué. Solo sabía con una certeza que se asentó profundamente en sus huesos que tenía que hacer algo. Se arrodilló al nivel de Sofía. Cariño, necesito que esperes aquí con el señor Hernández por solo un minuto, dijo haciendo un gesto hacia el guardia de seguridad de la tienda en la entrada. El guardia, un hombre de rostro amable que estaba discretamente en la nómina personal de Javier, para momentos como este, asintió levemente. Sofía confiaba en el señor Hernández, así que aceptó sin hacer berrinche. Javier caminó con un nuevo sentido de propósito de regreso al carril de pago. Recogió la lata de fórmula que Elena había dejado atrás. También tomó algunas otras cosas de los pasillos cercanos. Un pollo rostizado caliente, una bolsa de manzanas frescas, una barra de pan artesanal y una caja de las galletas favoritas de Sofía. Pagó todo en efectivo, luego salió de la tienda hacia el aire frío de la tarde. Sus ojos escanearon el vasto y brillantemente iluminado estacionamiento, buscando a la joven triste con el peso del mundo sobre sus hombros. La encontró en una parada de autobús en el extremo más alejado del lote. Ella estaba sentada en el banco de metal frío con su pequeña bolsa de compras a sus pies. Miraba hacia la distancia su expresión perdida y vacía. Se veía tan pequeña contra la vasta y oscura extensión del estacionamiento. Él se acercó con cuidado sus pasos silenciosos sobre el pavimento. No quería asustarla. «Disculpe», dijo con una voz más suave de lo que pretendía. Elena saltó sobresaltada. Miró hacia arriba y sus ojos se abrieron con confusión. Vio a un hombre alto y bien vestido, sosteniendo dos bolsas de supermercado. Su primer pensamiento fue que era de la tienda que de alguna manera había hecho algo mal. «Creo que podría haber olvidado esto», dijo Javier gentilmente, extendiendo la bolsa que contenía la lata de fórmula. Elena miró la lata, luego regresó al rostro del hombre. Una nueva ola de vergüenza la invadió y sus mejillas ardieron. Yo no la olvidé», dijo con voz tranquila pero firme. «No podía pagarla». «Lo sé», dijo Javier, y su voz era amable. «Por eso la compré para ti». Elena quedó atónita en silencio. Miró al hombre a la preocupación sincera en sus ojos. No había lástima allí, solo una comprensión tranquila. No sabía qué decir. En su vida, la bondad de un extraño no era algo con lo que se hubiera encontrado alguna vez. Se sentía extraño, sospechoso. «No puedo aceptar eso», dijo finalmente su orgullo, levantándose como un escudo. Era lo único que le quedaba. «Por favor», dijo Javier con voz seria, «es solo un poco de fórmula. Tu hija debería tenerla». Miró la pequeña bolsa de pañales rosa sentada junto a ella en el banco. «Tienes una pequeña, ¿verdad?» Elena asintió, un nudo formándose en su garganta. «Se llama Dalia». «Ese es un nombre hermoso», dijo Javier, una pequeña y genuina sonrisa tocando sus labios. «Yo también tengo una hija. Se llama Sofía. Tiene 5 años».
Le extendió la bolsa de nuevo. Por favor, piénsalo como un regalo de un padre a otro. Elena dudó. Su orgullo estaba en guerra con el feroz amor protector que tenía por su hija. Dalia necesitaba esa fórmula. Al final, no fue una elección en absoluto. El bienestar de su hija era lo único que importaba. Con lágrimas nublando su visión, ella extendió la mano y tomó la bolsa. «Gracias», susurró con la voz espesa por una emoción que no podía nombrar. «No sé cómo agradecerle». «No tienes que hacerlo», dijo Javier. «Pero hace frío aquí afuera y ese autobús puede tardar un poco. Estaría feliz de llevarte a casa. Mi auto está justo allí». Hizo un gesto hacia un auto elegante, de color gris oscuro, estacionado en un lugar cercano. Era discreto, pero claramente caro. Un conductor estaba de pie pacientemente a su lado. Elena estaba completamente abrumada. La fórmula era una cosa. Un viaje a casa en un auto que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 5 años, era otra. «Oh, no, no podría», dijo sacudiendo la cabeza. «El autobús debería estar aquí pronto». «Realmente, insisto», dijo Javier, su tono gentil, pero firme sin dejar espacio para discutir. «Está oscureciendo. No es ninguna molestia en absoluto. Déjame ayudarte con tu bolsa». Antes de que Elena pudiera protestar de nuevo, él se agachó y recogió su otra bolsa de supermercado. Sus dedos rozaron contra los de ella por un breve segundo, y una calidez extraña e inesperada subió por su brazo. Ella lo miró, luego realmente lo miró por primera vez. Vio más allá del abrigo caro y el comportamiento confiado. Vio las tenues líneas de agotamiento alrededor de sus ojos amables. Vio un indicio de una tristeza profunda que incluso su sonrisa amable no podía ocultar por completo. Él no era solo un hombre rico interpretando el papel de buen samaritano. Había algo más en él, algo que ella no podía entender del todo. Sintiendo como si estuviera en un sueño, permitió que él la guiara hacia el auto. El conductor, un hombre profesional, con una expresión de piedra, le abrió la puerta trasera. El interior del auto era otro mundo por completo. Era silencioso y cálido, y olía a cuero limpio, y algo más que ella no pudo identificar, el aroma sutil de la riqueza. Era a la vez reconfortante y profundamente intimidante. Javier recuperó a Sofía, quien subió al asiento trasero, y miró a Elena con ojos grandes y curiosos. «Sofía, esta es la señorita Valencia», dijo Javier a su hija. «Ella y su hija van a viajar a casa con nosotros». «Hola», dijo Sofía, su voz un pequeño y tímido susurro. «Hola, Sofía», respondió Elena, una sonrisa genuina finalmente llegando a sus labios. «Es un placer conocerte». El viaje al complejo de apartamentos de Elena fue mayormente silencioso, pero no fue incómodo. Javier pidió su dirección y ella se la dio sintiendo una nueva punzada de vergüenza, mientras imaginaba su edificio desgastado en una parte de la ciudad por la que él probablemente nunca había conducido. Pero Javier no reaccionó. Simplemente le dio la dirección a su conductor y luego involucró a Sofía en un juego tranquilo de veo-veo, su voz un murmullo bajo y relajante. Elena los observó. Vio el obvio y profundo amor entre el padre y su hija. Era algo hermoso de presenciar. Y sin embargo, todavía veía esa profunda soledad en sus ojos. Una soledad que reconocía porque la sentía en su propio corazón todos los días. Cuando llegaron frente a su edificio, una estructura de ladrillo simple de 3 pisos, con escalones de concreto agrietados, Javier insistió en llevar sus bolsas hasta su puerta. «Ya has hecho mucho», protestó Elena débilmente. «Puedo arreglármelas desde aquí». «Estoy seguro de que puedes», dijo él con una pequeña sonrisa. «Pero me gustaría ayudar». Su tranquila autoridad era imposible de discutir. La siguió por los 2 tramos de escaleras. El pasillo estaba tenuemente iluminado por una sola bombilla parpadeante y el aire olía a alfombras viejas y olores a comida.
Era un mundo aparte del interior limpio y silencioso de su auto. Cuando llegaron a su apartamento al final del pasillo, ella rebuscó en su bolsillo en busca de sus llaves, con las manos aún temblando ligeramente. Estaba intensamente consciente de la pintura descascarada en su puerta, el felpudo desgastado, la falta general de cuidado de su entorno. Finalmente, logró abrir la puerta, y un gorjeo feliz salió desde adentro, desde un corralito en la esquina de la pequeña sala de estar. Dalia se impulsó hacia arriba su rostro, iluminándose al ver a su madre. Mamá balbuceó. El corazón de Elena se hinchó. Toda la vergüenza y el embarazo de la noche se desvanecieron. Ella tomó a su hija en sus brazos, enterrando su rostro en el suave cabello de Dalia. Estaba en casa. Estaba a salvo. Esto era todo lo que importaba. Se volvió hacia Javier, que estaba de pie en el umbral, con una expresión pensativa e ilegible en su rostro. «Esta es Dalia», dijo Elena con voz suave. Javier sonrió una sonrisa real y cálida que transformó completamente su rostro. «Es perfecta», dijo. Su mirada recorrió el pequeño apartamento. Estaba abarrotado y escasamente amueblado, pero también estaba impecablemente limpio. Unas pocas fotos enmarcadas se encontraban en una pequeña estantería junto a una pila de libros de biblioteca para niños. Vio un hogar que estaba lleno de abundancia de amor, sino de cosas materiales. Y en ese momento, de pie en el umbral del humilde apartamento de una extraña, Javier Carvajal sintió una sensación de conexión humana, de algo real y genuino que no había sentido en mucho tiempo. Sabía con una certeza que se asentó profundamente en él que esto no era solo un acto aleatorio de bondad. Esto era algo más. Le entregó las bolsas de supermercado. «Fue un placer conocerte, Elena», dijo usando su nombre de pila. «Gracias de nuevo», dijo ella con la voz llena de una gratitud tan pura que lo tocó más que cualquier elogio lujoso que hubiera recibido jamás. «Realmente no tienes idea de lo que esto significó para mí esta noche». «Creo que sí», dijo él encontrando sus ojos con los suyos. En esa breve mirada compartida, pasó una comprensión silenciosa entre ellos. Fue un momento de reconocimiento, una humanidad compartida, que cerró la vasta brecha tácita entre sus dos mundos. La dejó entonces caminando de regreso por las escaleras tenuemente iluminadas y saliendo hacia la fría noche. Mientras su auto se alejaba de la acera, un sentimiento extraño y desconocido floreció en su pecho. Se sentía como esperanza. Aún no lo sabía, pero ese encuentro casual en una tienda de comestibles, esa simple lata de fórmula, no era un final. Era el comienzo de una historia que cambiaría ambas vidas de formas que ninguno de los dos podría haber imaginado jamás. Los días siguientes al encuentro en la megatienda se sintieron diferentes para Elena. La opresiva niebla gris de desesperación que se había convertido en su constante compañera parecía haberse levantado, incluso si solo un poco. Fue reemplazada por un hilo de luz, una calidez que tenía menos que ver con la caridad que había recibido y más que ver con el hecho simple e innegable de que alguien la había visto. En un mundo que la había hecho sentir invisible, un extraño la había mirado y había visto a una persona, una madre, un ser humano digno de un momento de bondad. Esa noche, después de acostar a Dalia, Elena se sentó en su pequeña y tranquila sala de estar. La lata de fórmula estaba en la encimera de su cocina, un testimonio silencioso de la extraña y surrealista velada. Se preparó una taza de té y sostuvo la taza caliente en sus manos, reproduciendo todo el evento en su mente. El nombre del hombre era Javier. El nombre de su hija era Sofía. Eso era todo lo que sabía. Probablemente nunca lo volvería a ver. Él era un barco pasando en la noche, una luz breve y brillante en su vasto y oscuro mar. Y sin embargo,
su acto había hecho más que solo proveer para las necesidades inmediatas de Dalia. Había encendido algo dentro de Elena, una brasa latente de esperanza que ella pensó que se había convertido en ceniza hace mucho tiempo. Durante meses había estado atrapada en un ciclo de supervivencia. Despertar, preparar a Dalia, dejarla con la niñera, trabajar un agotador turno de 8 horas en el restaurante, recoger a Dalia, volver a casa, cocinar, limpiar, dormir y repetir. Su trabajo pagaba lo justo para mantener un techo sobre sus cabezas y un poco de comida en la mesa. Nunca quedaba nada. No había espacio para los sueños, no había espacio para nada más allá del peso aplastante del momento presente. Pero ahora un nuevo pensamiento comenzó a echar raíces en su mente. Era una idea frágil y tentativa, pero estaba ahí sin embargo. Ella merecía más. Dalia merecía más. Su bisabuelo, el sargento Manuel Valencia, había luchado por un país que prometía oportunidades. Había sido un héroe, un hombre de coraje y principios. Ella tenía su fotografía en su estantería, un hombre joven, en un uniforme nítido, sus ojos llenos de una resolución feroz e inquebrantable. Ella había crecido escuchando historias de su valentía. ¿Qué pensaría de ella ahora, apenas sobreviviendo demasiado asustada, incluso para esperar una vida mejor? A la mañana siguiente, Elena despertó con un nuevo sentido de determinación, preparó el desayuno para Dalia, sus movimientos más decididos, su espíritu más ligero. Mientras Dalia dormía la siesta, Elena no encendió el televisor para adormecer su agotamiento. En cambio, se sentó en su pequeña y tambaleante mesa de cocina con un bolígrafo y una hoja de papel. Comenzó a anotar sus habilidades. Era una trabajadora incansable. Era confiable. Era buena con la gente. Antes de que naciera Dalia, había trabajado como recepcionista en una pequeña firma de abogados. Había sido buena en eso. Era organizada y eficiente. Pero el salario había sido demasiado bajo para cubrir el cuidado de los niños, por lo que se había visto obligada a irse. Sacó el periódico local y comenzó a rodear los anuncios clasificados. Buscó trabajos en línea usando el Wi-Fi lento y deficiente de la cafetería de abajo. La mayoría requería un título que ella no tenía o experiencia que no podía reclamar. La ola familiar de desaliento comenzó a arrastrarse, pero esta vez Elena la empujó hacia atrás. No se rendiría. No hoy. Encontró un anuncio para un asistente administrativo en un centro comunitario local, uno que ayudaba a apoyar a los veteranos y sus familias. El pago era ligeramente mejor que en el restaurante, y las horas eran más regulares. Pero más que eso, el trabajo se sentía significativo. Se sentía como algo de lo que su bisabuelo habría estado orgulloso. Con una respiración profunda comenzó a elaborar un currículum, el primero en más de 2 años. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una mansión minimalista en expansión, con vistas a la ciudad Javier Carvajal, también estaba encontrando difícil olvidar el encuentro en la megatienda. Su vida era un mundo cuidadosamente curado de salas de juntas, carteras de inversión y negociaciones de alto riesgo. Era un mundo de inmenso privilegio y profunda aislamiento. Su esposa Isabela había fallecido 3 años antes, dejando un vacío en su vida que ninguna cantidad de éxito o riqueza podría llenar jamás. Sofía era su ancla, su razón de ser. Pero el trabajo diario de criar a un niño era manejado en gran medida por un equipo de niñeras y amas de llaves. Él era un padre, pero a menudo se sentía más como un director ejecutivo en su propia casa. La imagen de Elena en la tienda de comestibles estaba grabada en su memoria. Vio su dignidad tranquila, el orgullo feroz en sus ojos, incluso cuando se vio obligada a tomar una decisión imposible. Vio el amor abrumador que tenía por su hija, un amor tan poderoso que era casi una presencia física en su pequeño y limpio apartamento.
Se había sentido más humano en esos 10 minutos en su pasillo que en los últimos 3 años de salas de juntas estériles y galas de caridad vacías. Se encontró pensando en ella a lo largo del día. Durante una llamada de conferencia con su equipo internacional, miró por su ventana del piso al techo y se preguntó si habría encontrado un trabajo ya. Mientras revisaba las proyecciones financieras, imaginaba el rostro brillante y feliz de Dalia y la sonrisa tímida de Sofía. Sintió un tirón, una necesidad extraña e insistente de saber que ella estaba bien. Esto era nuevo para él. Él era un hombre que resolvía problemas con lógica y capital. Escribía cheques. Financiaba iniciativas. No se involucraba personalmente en la vida de los extraños. Pero Elena no se sentía como una extraña. Sentía como si hubiera visto una parte de su alma, un vistazo a una vida de lucha silenciosa y amor profundo que resonaba con un anhelo profundo y no satisfecho en la suya. Quería ayudarla, pero sabía que tenía que ser cuidadoso. Había visto el orgullo en sus ojos. Lo último que quería hacer era ofenderla o hacerla sentir como un caso de caridad. Una simple limosna sería un insulto a su fuerza. Hizo algo que raramente hacía. Usó sus vastos recursos para una investigación personal. Pidió a su jefe de seguridad, un exagente de inteligencia de confianza, llamado David, que descubriera discretamente más sobre Elena Valencia. No quería una investigación completa, solo información básica. Necesitaba saber que ella y Dalia estaban a salvo. Se dijo a sí mismo que era solo un cabo suelto, una necesidad de cierre. Pero en el fondo, sabía que era más que eso. Un día después, David colocó una delgada carpeta de manila sobre el gran escritorio de cristal de Javier. Aquí está la información que solicitó sobre la señorita Elena Valencia, señor, dijo David con voz neutral. Javier abrió la carpeta, una extraña sensación de aprensión retorciéndose en su estómago. Adentro había unas pocas hojas de papel. Su dirección, su historial de empleo anterior, su falta de antecedentes penales. Todo era muy ordinario. Y entonces lo vio. Un corto párrafo sobre su familia. Ella era la bisnieta del sargento Manuel Valencia. El aliento de Javier se detuvo en su garganta. Conocía ese nombre. Su propio abuelo, el cabo Tomás Carvajal, había servido en la misma división de infantería durante la guerra. Había hablado del sargento Valencia con un tono de reverencia y asombro. Manuel Valencia era una leyenda en su unidad, un hombre que había salvado él solo a todo su pelotón durante una batalla brutal y olvidada. Tomás había sido uno de los hombres que él salvó. ¿Le debía su vida al bisabuelo de Elena? Javier se reclinó en su silla con la mente dando vueltas. Esto no era una coincidencia. No podía serlo. Se sentía como un mensaje del pasado, un hilo de conexión que se extendía a través de generaciones vinculando a su familia con la de ella. Su abuelo había pasado el resto de su vida sintiendo una inmensa deuda de gratitud hacia Manuel Valencia, una deuda que nunca había podido pagar. Y ahora, Javier se había topado con su bisnieta, una joven que luchaba por llegar a fin de mes en la fila de pago de una tienda de comestibles. El vago deseo de ayudarla se solidificó en una resolución inquebrantable. Esto ya no se trataba solo de un acto aleatorio de bondad. Esto se trataba de legado. Se trataba de honor. Se trataba de pagar una deuda que su familia había llevado durante más de 70 años. Pero ¿cómo? No podía simplemente aparecer en su puerta con un cheque que abarataría la memoria del sacrificio compartido de sus abuelos. Necesitaba encontrar una manera de ayudarla que le diera un impulso, no una limosna. Necesitaba crear una oportunidad, no una obligación. Pasó el resto del día en un estado de profunda reflexión. Canceló sus reuniones de la tarde. Ignoró el incesante pitido de su correo electrónico.
Miró la foto en su escritorio, una imagen de él y Sofía, en un parque, sus rostros brillantes de risa. Pensó en el tipo de hombre que quería ser ante los ojos de su hija. No quería ser solo un nombre en un edificio o una figura en una revista. Quería ser un hombre de integridad, un hombre que entendiera el valor de la conexión humana, un hombre que honrara el pasado e invirtiera en el futuro. Para cuando el sol comenzó a ponerse proyectando largas sombras a través de su oficina, tenía un plan. Era poco convencional. Era arriesgado, pero se sentía correcto. Llamó a David de regreso a su oficina. David comenzó con voz tranquila y clara. «Necesito que hagas algo por mí. Necesito que organices una reunión». Una semana después, Elena recibió una llamada telefónica. Era del Centro Comunitario de Veteranos, donde había solicitado el puesto de asistente administrativo. Querían que viniera para una entrevista. El corazón de Elena saltó con una emoción esperanzadora y revoloteante. Pasó 2 días preparándose. Planchó su única blusa apropiada para una entrevista. Revisó su currículum hasta que hubo memorizado cada palabra. Hizo arreglos con su vecina, una amable anciana, para cuidar a Dalia durante 1 hora. Caminó hacia el centro comunitario con una mezcla de esperanza y ansiedad paralizante. El centro era un lugar modesto y acogedor. Sus paredes estaban forradas con fotografías de hombres y mujeres de servicio locales. Fue llevada a una pequeña oficina para conocer a la directora, una mujer cálida y sonriente, llamada Doña Gloria. La entrevista fue bien. Elena pudo hablar sobre su bisabuelo, sobre su profundo respeto por el ejército y sobre su deseo genuino de ser parte de una organización que hacía un trabajo tan importante. Al final de la entrevista, Doña Gloria le sonrió a Elena. «Eres una mujer joven muy impresionante, Elena. Tu pasión por este trabajo es evidente». Hizo una pausa, su expresión volviéndose pensativa. «El puesto administrativo en realidad acaba de ser cubierto. Lo siento mucho». El corazón de Elena se hundió. Había estado tan cerca. Intentó evitar que la decepción se mostrara en su rostro. «Oh, ya veo», dijo con la voz apenas un susurro. «Bueno, gracias por su tiempo». Se levantó para irse con el peso familiar de la derrota, instalándose de nuevo sobre sus hombros. Pero dijo Doña Gloria levantando una mano: «Acaba de surgir otra oportunidad. Es un poco inusual». Deslizó una hoja de papel a través del escritorio. «Nuestro mayor benefactor ha establecido recientemente un nuevo programa. Se llama la Beca del Legado Valencia». Elena miró el papel. Su propio apellido estaba impreso en letras negritas, en la parte superior. La beca continuó. «Doña Gloria está diseñada para apoyar a los descendientes directos de héroes de guerra locales. Proporciona fondos para educación, formación profesional y un estipendio de vida para ayudar a las familias a volver a ponerse en pie. Es completamente nueva. De hecho, tú serías la primera beneficiaria. Parece que nuestro benefactor fue informado de tu solicitud y tu conexión con el sargento Manuel Valencia. Él fue muy insistente». Elena estaba sin palabras. Miró el papel, luego de vuelta a Doña Gloria, con su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Una beca en el nombre de su familia? Se sentía como un sueño. ¿Quién, Elena?, finalmente logró preguntar. ¿Quién es el benefactor? Doña Gloria sonrió. Él prefiere permanecer en el anonimato. Él simplemente cree en honrar a nuestros héroes e invertir en sus familias. La beca es tuya, Elena, si la quieres. Proporcionaría un estipendio mensual más de lo que habrías ganado en el puesto administrativo. También cubriría el costo de que regresaras a la escuela, si eso es algo que querrías hacer. Te daría una oportunidad real, de construir una nueva vida para ti y tu hija. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena. Pensó en su bisabuelo, pensó en el hombre en la tienda de comestibles, pensó en el destello de esperanza que se había encendido dentro de ella.
Esto no era caridad. Esto era una oportunidad. Esto era un legado. Miró a doña Gloria una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Sí, dijo con la voz temblorosa pero llena de una nueva e inquebrantable fuerza. Sí, la quiero. Mientras caminaba fuera del centro comunitario y hacia el brillante sol de la tarde, Elena sintió una profunda sensación de paz. No sabía quién era el benefactor anónimo, pero envió una oración silenciosa de gratitud al universo. No sabía que el hombre que le había comprado una lata de fórmula era el mismo hombre que acababa de darle un futuro. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo el camino por delante no era oscuro e incierto. Estaba iluminado por la luz brillante y cálida de la posibilidad, y estaba lista para dar el primer paso, gracias a la beca del legado. Valencia Elena pudo mudarse con su hija Dalia a un hogar seguro y comenzar una nueva etapa. Mientras cuidaba de su hija durante el día, estudiaba administración de empresas por las noches, con la esperanza de construir un mejor futuro. Agradecida con el benefactor anónimo que financió la beca, aceptó participar en una recepción organizada por el centro comunitario para agradecer públicamente la oportunidad que había transformado sus vidas. Allí descubrió que el benefactor era Javier Carvajal, el mismo hombre que meses antes la había ayudado discretamente en una tienda de comestibles. Javier le reveló que la beca era una forma de honrar una antigua deuda de honor entre sus familias, pues el bisabuelo de Elena había salvado la vida de su abuelo durante la guerra. Durante la recepción, Elena habló desde el corazón sobre las dificultades que había enfrentado como madre soltera y sobre la importancia de preservar el legado de quienes sacrificaron tanto por las generaciones futuras. Su discurso conmovió profundamente a los asistentes y fortaleció el respeto que muchos sentían por ella. Sin embargo, Paloma Covarrubias, integrante de la junta directiva del centro, comenzó a sentir celos al observar la cercanía entre Javier y Elena. Convencida de que Elena no pertenecía a su círculo social, inició una campaña de rumores para desacreditarla, insinuando que la beca había sido otorgada por favoritismo y no por méritos legítimos. Las acusaciones de Paloma llegaron a tal punto que la Junta convocó una reunión para revisar la validez de la beca del Legado Valencia. Lejos de quedarse callada, Elena defendió con firmeza la integridad del programa y el honor de su familia. Entonces, Javier presentó documentos, fotografías y el diario de su abuelo, demostrando que la beca representaba el cumplimiento de una deuda histórica de gratitud hacia la familia Valencia. La verdad dejó sin argumentos a Paloma, cuya actitud quedó expuesta ante todos. Como resultado, la Junta decidió mantener y ampliar el programa de becas para ayudar a más familias de veteranos, mientras que Paloma terminó renunciando a su cargo. 2 años después, Elena se graduó con honores y comenzó a trabajar en la fundación de Javier, ayudando a expandir la beca, que una vez cambió su propia vida. El programa benefició a numerosas familias, y la relación entre Elena y Javier creció de manera natural, basada en el respeto, la confianza y los valores compartidos hasta convertirse en una verdadera familia. La historia demuestra que la bondad, el honor y la gratitud pueden trascender generaciones. También enseña que el verdadero legado no se mide por la riqueza acumulada, sino por las vidas que transformamos, la esperanza que sembramos en los demás y la humanidad que elegimos mostrar cuando alguien más necesita ayuda.